El Imperio de Trebisonda fue un estado cristiano medieval de cultura griega, surgido de la descomposición del Imperio bizantino y fundado en 1204, poco antes de la toma de Constantinopla por los cruzados. Estaba localizado en la costa sudoriental del Mar Negro, con su capital en la ciudad de Trebisonda, y se mantuvo como estado independiente hasta 1461, en que fue conquistado por los turcos otomanos. Los monarcas de Trebisonda llevaron el título de Gran Comneno, Megas Comnenos, y de emperadores hasta el fin de sus días, en 1461. El estado se denomina también, en ocasiones, Imperio Comneno, ya que la dinastía reinante descendía de Alejo I Comneno, y su idioma oficial y predominante era el griego póntico. Tras el asesinato del emperador bizantino Andrónico I Comnenos en Constantinopla en 1185, el resto de la familia Comnenos fue víctima de una persecución sanguinaria. Los únicos supervivientes fueron los niños Alejo y David, nietos de Andrónico I, a quienes sacaron clandestinamente de la ciudad y pusieron a salvo con su pariente, la reina Tamar de Georgia. En 1204, cumplidos los 20 años, los hermanos decidieron aprovechar el caos imperante en Constantinopla para actuar. El emperador bizantino Alejo III Ángelo había huido de Constantinopla en 1203, y el ejército de la Cuarta Cruzada que había colocado en el trono a Alejo IV Ángelo acampaba a las puertas de la ciudad en espera de un pago en oro prometido por el nuevo emperador. A finales de 1204, Constantinopla sería saqueada por primera vez en su historia y el imperio bizantino sería desmembrado y privado de la reina de las ciudades por más de 60 años. Alejo y David marcharon hacia la parte oriental del imperio bizantino al frente de tropas georgianas de su pariente Tamar y capturaron la ciudad portuaria de Trebisonda en el Mar Negro y la provincia circundante de Caldia. Durante el siglo XI, bajo el gobierno de la familia Gabras, la ciudad disfrutó de una administración semiautónoma. Trebisonda fue el puerto bizantino más importante de la costa sur del Mar Negro y un gran centro de comercio. En su nueva capital de Trebisonda, Alejo se autoproclamó emperador Alejo I Megas Comnenos o Gran Comnenos, que reinó del 1204 al 1222 después de Cristo. Alejo no se contentó solo con ser el señor de Trebisonda y se proclamó emperador y autócrata de los romanos, o sea de los bizantinos. Su hermano David avanzó con su ejército al oeste para conquistar el territorio a lo largo de la costa del Mar Negro y acercarse a Constantinopla. La mayor victoria de la campaña fue la captura de la gran ciudad portuaria de Sinope, capital del antiguo reino del Ponto. Sin embargo, en 1214, el imperio de Nicea, uno de los 3 estados griegos que surgieron tras el saqueo de Constantinopla, aplastó al ejército de Trebisonda. Más adelante en ese año, los turcos selyúcidas arrebataron la ciudad de Sinope a Trebisonda, lo que marcaría la máxima expansión al oeste alcanzada por el imperio de Alejo I y sus descendientes. Alejo y sus sucesores mantuvieron su reclamo al trono de Constantinopla, pero al estar geográficamente aislados de la ciudad, serían otros estados menos alejados quienes pudieran reconquistar la ciudad a los latinos que ahora la ocupaban, como el imperio de Nicea o el despotado de Epiro, el tercer estado sucesor griego-bizantino. El imperio de Nicea logró efectivamente reunificar el imperio bizantino al retomar Constantinopla en 1261 y en 1282. Juan II Megas Comnenos, que reinó del 1280 al 1297, renunció formalmente a sus pretensiones imperiales. Aunque Juan II había renunciado a sus pretensiones imperiales, sus sucesores siguieron llamándose emperadores. Sin embargo, a diferencia de los imperios romano y bizantino, el imperio de Trebisonda no conoció grandes periodos de expansión o contracción territorial. Las fronteras del estado quedaron fijadas en 1214. El imperio de Trebisonda comprendía la mitad oriental de la costa anatolia del Mar Negro, en Caldia y el Ponto, así como un laxo control sobre los antiguos territorios bizantinos en Crimea. Trebisonda se convirtió en una Constantinopla en miniatura, con su propia Hagia Sophia.
asentamiento y ayuda de los mongoles. Al ser un imperio solo de nombre, el imperio de Trebisonda necesitaba hacerse sentir en la escena mundial para sobrevivir. Estaba rodeado de poderosos estados como los turcos selyúcidas y las repúblicas marítimas italianas de Génova y Venecia. Al principio, Trebisonda se benefició enormemente de la ayuda de la reina Tamar de Georgia, la más grande de las soberanas georgianas medievales, pero luego los mongoles aplastaron a sus descendientes en la década de 1220. Más adelante aplastaron a los turcos selyúcidas a principios de la década de 1240. Al mismo tiempo, Manuel I Megas Komnenos, que reinó del 1238 al 1263, reconquistó Sinope en 1254, aunque se perdería a finales del siglo XIII. Valiéndose de la diplomacia y con un poco de suerte, el imperio de Trebisonda se benefició enormemente de la llegada de los mongoles a la región. Aunque estos debilitaron enormemente a Georgia, destruyeron a los turcos selyúcidas y, al saquear Bagdad en 1258, desviaron el punto final de la ruta de la seda a Trebisonda. Con ello llegaron la riqueza y el prestigio de ser un embudo del comercio entre Oriente y Occidente. Incluso Marco Polo pasó por la ciudad a su regreso de China. El imperio mongol fue un valioso aliado de Trebisonda, ya que la riqueza de la ruta de la seda colmaba la ciudad. Además, cualquier enemigo se lo pensaría dos veces antes de enfrentarse al ejército mongol, la potencia militar más grande del mundo en aquella época. El reordenamiento de la ruta de la seda enriqueció a Trebisonda y le permitió establecer valiosos vínculos comerciales con las repúblicas marítimas italianas. Sin embargo, las relaciones de los emperadores bizantinos y de Trebisonda con las repúblicas marítimas fue en ocasiones muy problemática y las dos ciudades italianas establecieron colonias mercantiles a la fuerza en la ciudad. Divisiones internas. El comienzo del siglo XIV fue prometedor para Trebisonda. Alejo II Megas Komnenos, que reinó del 1297 al 1330, conquistó brevemente la ciudad de Erzurum en la década de 1310, lo que marcaría el máximo punto de expansión del imperio hacia el sur. La estabilidad alcanzada durante el largo reinado de Alejo permitió al imperio utilizar los beneficios del comercio para aumentar la influencia. Luego de la muerte de Alejo, el imperio se hundió en una década de guerra civil. En esta guerra civil hubo de todo: niños emperadores, emperatrices intrigantes, fratricidios y hasta 7 emperadores entre 1330 y 1349. La verdadera guerra civil se desencadenó en 1340 cuando Irene Paleóloga, que reinó del 1340 al 1341, viuda del antiguo emperador e hija ilegítima del emperador bizantino Andrónico III Paleólogo, se hizo con el poder después de supuestamente acabar con la vida de su marido. La apoyaron la familia noble Amizantario, los mercenarios bizantinos y la República de Génova. La familia noble Escolario, que representaba a la mayoría de la nobleza local, se opuso a su ascenso. Inicialmente Irene se impuso, entonces la hija de Alejo II, Ana Anacutlu, abandonó el convento y ganó el apoyo del pueblo las y derrocó a Irene. Estos sucesos llevaron a un cambio de alianzas. Los amizantarios apoyaron ahora a Ana y los escolarios optaron por una alianza con los bizantinos, quienes reemplazaron a Ana por Juan III Megas Komnenos. Más adelante Juan fue reemplazado por Miguel I Megas Komnenos, que reinó del 1344 al 1349. En este momento las facciones se habían fusionado en dos grandes partidos, el de los nobles griegos escolarios y el de los nobles amizantarios lases locales. Naturalmente, este conflicto provocó un enorme derramamiento de sangre por ambas partes. Los enemigos de Trebisonda, lógicamente, se aprovecharon de la guerra civil. Génova capturó la ciudad de Kerasus, y los turcos se adueñaron de territorios fronterizos e incluso sitiaron Trebisonda. Por si fuera poco, la peste negra se cebó con el pueblo de Trebisonda. A finales de 1349, Miguel fue depuesto y comenzó el largo reinado de Alejo III Megas Komnenos, que reinó del 1349 al 1390. Edad de oro de Trebisonda. A pesar de los estragos sufridos en la década anterior, Trebisonda renació durante el reino de Alejo III. Retuvo su posición como un centro de comercio importante y las ganancias de este. Además,
Durante esta época el imperio ganó prestigio al ser una potencia diplomática. Sus diplomáticos fomentaron una relación estrecha con los bizantinos y con la Oveja Blanca, una gran confederación de nómadas turcos que poblaban los límites del imperio. Al mismo tiempo, lograron enfrentar a los venecianos contra los genoveses. También durante el reinado de Alejo III fue que el imperio se hizo famoso por la práctica de casar a princesas imperiales con sus vecinos. Las princesas imperiales de Trebisonda eran famosas por su belleza y por las amplias dotes que las acompañaban. Estos matrimonios contuvieron las iras de los enemigos desde Constantinopla hasta Persia. Ni siquiera el despunte del Imperio Otomano pareció detener a Trebisonda. Sus siempre hábiles diplomáticos se aliaron con el caudillo turco-mongol Tamerlán, quien aplastó a los otomanos en la batalla de Ankara en 1402, y se llevó cautivo al sultán Beyazid I, que reinó del 1389 al 1402, en una jaula de oro. Sus días estaban contados. Sin embargo, el Imperio Otomano no cayó. Una vez que Tamerlán se fue, los otomanos se reagruparon y volvieron a levantar un estado tan poderoso como antes de la batalla de Ankara. Trebisonda continuó sus alianzas matrimoniales al unir princesas con las poderosas confederaciones turcomanas de la Oveja Blanca y de la Oveja Negra, así como con el Imperio Bizantino. Trebisonda logró integrar en una coalición a los reinos turcos de Sinope y Karaman, al igual que a Georgia en una gran coalición contra los otomanos. A pesar de los intentos de detener el avance otomano, pronto se hizo evidente que la conquista sería inevitable. Los otomanos sitiaron Trebisonda en 1442 y otra vez en 1456, forzando al imperio a pagar tributos. Mientras, los otomanos absorbían los restos del que fuera el glorioso imperio bizantino. La gota que colmó el vaso del sultán otomano Mehmed II fue el conocimiento de que el emperador David Megas Komnenos, que reinó del 1460 al 1461, complotaba con las potencias europeas para atacar a los otomanos en una cruzada. En tan solo un mes, los otomanos conquistaron Trebisonda y acabaron con el último descendiente real del imperio bizantino. La última provincia de Trebisonda en Crimea sobreviviría hasta 1475, cuando los otomanos también la conquistaron. Si llegaste hasta esta parte del video y la información te resultó interesante o te proporcionó contenido de valor, apreciaría mucho que presiones el botón de me gusta y dejes un comentario. Esto me ayuda a que el video llegue a más personas. Además, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún nuevo video.